Bueno, pues continuamos en esta ruta mañanera, en la comunidad canaria y lejos de aquí, bastante lejos de aquí. Ahora nos vamos a dar un salto hasta Madrid. ¿Por qué vamos a Madrid? Porque vamos a hablar de un tema mundial, un tema importante que está entristeciendo a todo el mundo, ¿no? Vamos a hablar con Jalil Sadaka. Él pertenece a la comunidad palestina de Madrid y nos va a comentar esa última hora desde el punto de vista palestino, de lo que está ocurriendo, y hacernos un poquito de historia para ponernos en contexto, que la gente entienda, porque yo creo que muchas veces asistimos a tanta lluvia de información y que, en fin, que hay de todo, ¿no? Entonces, yo creo que los palestinos deben de saber exactamente qué pasa en Palestina, y para hablar de Palestina le vamos a preguntar a Jalil. Jalil, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se anda en Madrid? Bueno, hace buen tiempo hoy, hace buen tiempo, que no llueve, desgraciadamente que no llueve. Ah, no llueve ni en Madrid, ni siquiera aquí también, que estamos buscando el agüita, ¿sabes? Pues eso. No llega, sí. no llega. No llega, ¿no? Jalil, el otro día te veía a tu gente, a ti y a tu gente manifestándose en las calles de Madrid. Sí. La verdad es que estaba justamente al otro lado de la calle y me imaginaba que podía pasar por la mente de ustedes, ¿no? Moviéndose y luchando por tu pueblo. Sí, la verdad que estamos desde que empezó este genocidio en Gaza, con muy malas condiciones, no dormimos, seguimos las noticias y la matanza sigue. Y los países, digamos, no intervienen para parar ese genocidio que no empezó el 7 de octubre, eso es el genocidio palestino ya empezó en el 48. Vale. Por lo tanto, es importante resaltar que lo que está pasando ahora es continuación de un proceso que ya empezó en el 48 con la Nakba. Vale, muy bien, vale. Mira, Jalil, vamos a hacer una cosa, vamos a imaginarnos que estás en una clase de un instituto ante adolescentes que no entienden, porque por su edad no entienden qué es esto, ¿no? Y entonces tú le vas a explicar por qué ocurre eso en el 48, cómo sale, un poco para poner en contexto, cómo arranca todo el tema, para que la gente lo pueda entender bien. La cuestión la gente se intentan complicarlo para que nadie diga, mira, yo estos temas no lo comprendo, porque eso encontramos esa dificultad. Sí. Pero eso es una historia muy, muy sencilla. Es una historia palestina, un caso claro de ocupación y colonización. Hablar de conflicto es demasiado complicar las cosas, porque no es un conflicto, es una historia de Palestina que es simplemente una historia de colonialismo y disposición. Sin embargo, en la ayuda de los aliados de Israel fabricaron una expresión de múltiples niveles que es tan compleja que solo Israel puede entenderla. Cualquier interferencia del mundo exterior es inmediatamente etiquetada por Israel como ingenua o peor de los casos antisemitas. Eso empezó ya a finales del siglo XIX con la fundación del movimiento sionista que estaba basado en una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Dos falacias completamente claras, porque el pueblo palestino lleva ahí ya desde siglos toda la historia. Entonces ellos fabricaban esa historia para decir que toda la persecución del pueblo judío que ha ocurrido en Europa, resalto, ha ocurrido en Europa, no ha recorrido en el Oriente Medio ni ha recorrido en ningún país del mundo, simplemente en Europa la persecución de los judíos. Y para solucionar este problema, pues se alinearon con el colonialismo inglés, que estaba en una etapa de decadencia y tarde o temprano iba a salir de ahí. Entonces, se alinearon el sionismo con el colonialismo inglés en la Primera Guerra Mundial, con la Declaración de Balfour en 1917, con el fin de crear una entidad
propia de los judíos en Palestina, sin que esto perjudicara, como decía la declaración de Balfour, las comunidades ahí establecidas. Sin embargo, eso no ocurrió así, sino Inglaterra facilitó, digamos, la colonización, la emigración de judíos de todo el mundo a Palestina y se olvidó del otro, la otra parte que es el pueblo palestino que estaba ahí, con el fin de mantener, digamos, el colonialismo de otra manera. Una vez que se marchen de ahí, se pretende encargar a los sionistas en Palestina de defender el colonialismo. Por eso lo que vemos que los anglosajones, sobre todo ingleses y americanos, son los que más defienden el sionismo en Palestina. Esto es simplemente colonización de una tierra que es ajena, que no tiene nada que ver con los judíos actuales o con los judíos actuales con Palestina, porque ni son semitas ni proceden de ahí. Son gente conversa de todos los países del mundo que han ido acumulándose en Palestina y expulsando a los palestinos. En el 48, cuando empezó, 700.000, más de 700.000 palestinos fueron expulsados a los territorios árabes limítrofos, Jordania, Siria, Líbano, Egipto, todos esos países. Y todavía viven en campos de refugiados en esas zonas y están reclamando su derecho a retorno. Israel no se paró allí, sino en el 67 hizo otra guerra y completó el cerco de ocupar toda Palestina, el Sinaí y las alturas del Golán. Eso es simplemente, no hay ninguna complicación para que la gente lo entienda. Y antes de llegar a todo este conflicto, entre comillas ahora, ¿no? Que estábamos comentando, ¿cómo era el día a día de ambos? ¿Cómo se vivía? ¿Cuál era la realidad que se vivía en Palestina en ese momento? Esto también es un punto que hay que aclarar. Parece que el conflicto empezó el 7 de octubre. Nada más lejos de la verdad. El conflicto ya empezó desde la creación del Estado de Israel a costa de los palestinos. Y ahí ya con la expulsión de más de 700.000 palestinos a los territorios empezó el conflicto, y no el 7 de octubre. Israel ocupaba el territorio ya, todo el territorio palestino en el 67 y estableció un régimen de apartheid. Los palestinos no pueden circular con las mismas carreteras que los colonos israelíes. Los palestinos no tienen derecho ninguno, son ciudadanos de segunda clase, incluso dentro del territorio oficialmente declarado a Israel en 1948, en los territorios ocupados ya es una administración militar primero, y administración militar que estaba preparando todo ese territorio para que sea colonizado por más colonos que procedían después de la caída del muro de Berlín, de los países del este, sobre todo de Rusia, que procedieron después de la caída del muro de Berlín 1 millón de rusos a Palestina, y estos no cabían en ese territorio, para eso han ido, digamos, expulsando y haciendo imposible la vida de los palestinos para sustituirlos por colonos procedentes de todo el mundo. Por lo tanto, el palestino no tenía más que primera intifada, segunda intifada, resistencia a la ocupación, todo ese conflicto, y después Gaza. Se retiraron de Gaza ante la resistencia palestina, pero desde el 2007 imponen sobre Gaza un régimen, una cárcel, digamos, al aire libre, un campo de concentración al aire libre. Desde el 2007 Gaza está sometida, sigue siendo territorio ocupado y está sometida a un bloqueo total, no entra ni el aire. Los alimentos que entran están calculados por calorías que deban entrar. Y cada 2 años procedían a bombardear Gaza hasta el que se estalló, digamos, el conflicto actual en el 7 de octubre. Es tremendo, es tremendo. Es una colonización pura y dura. Antes me gustó la frase que dijiste, que había una tierra sin pueblo y un pueblo sin tierra, ¿no? Eso es lo que esa la propaganda sionista empezó para convencer a los países, a los colonos, para que emigraran ahí, de que ahí no había un pueblo.
Y es nada más lejos de la verdad, Claro, porque claro. el pueblo palestino estaba ahí desde tiempos inmemoriales, porque se habrán convertido al Islam, y antes eran a lo mejor judíos, y antes eran cristianos. Ahí vivían todas las comunidades. Israel en el 40, con la declaración de Balfour, judíos había solo el 4%. Y el resto había un 10% de cristianos, el resto eran musulmanes, pero convivían en paz, sin ningún problema. Todo el mundo tenía sus derechos, todo el mundo, digamos, aunque era bajo control primero de los otomanos y luego los ingleses, que eran una fuerza mandataria después de la Primera Guerra Mundial, que prometió a los árabes la independencia porque se alinearon con ellos contra los otomanos, que eran musulmanes, y luego Inglaterra y Francia repartieron el territorio de todo el mundo árabe, y a Palestina le cayó bajo, digamos, mandato británico para preparar el territorio a entregarlo a los sionistas procedentes de todo el mundo. Jalil, y en ese marco, ¿cómo han sobrevivido ustedes? Porque es tremendo ese campo de concentración que habla, esa represión y esa opresión diaria. Y eso es sin haber llegado a esta historia de ahora, que eso es aparte. O sea, eso es aparte, ¿no? Claro. Por eso ha habido tantas intifadas, por eso ha habido tantos levantamientos palestinos contra la ocupación, y por eso el pueblo palestino estaba luchando, digamos, con todos los intentos, con todas las resoluciones. Hay 45 resoluciones de las Naciones Unidas para desalojar ese territorio. Estados Unidos utilizó 46 veces el derecho de voto en el Consejo de Seguridad para evitar que Israel fuera sancionado o fuera obligado a cumplir las resoluciones. Entonces, Israel es una base, digamos, muy bien armada, muy bien financiada por todo el capitalismo y toda la fuerza del colonialismo internacional para mantener el statu quo del mundo árabe dividido, digamos, en un estado completamente al margen de cualquier desarrollo. Y sin embargo, Israel tiene la bomba atómica, le ayudaron para tener bombas atómicas que son capaces de destruir todo el mundo árabe y musulmán. Y sin embargo, a cualquier país, a Irak le destruyeron con una mentira, a Irán ahora lo están provocando con otra mentira. Esto es, Israel está por encima de la ley y nunca ha aplicado ninguna norma, y los palestinos malviviendo. Yo te digo, por ejemplo, todas las familiares se han reunido para decir, el más espabilado de la familia que vaya a hacer una carrera afuera para poder ayudar a la gente que está sobreviviendo ahí, porque la tierra cada vez se era menos y era, digamos, confiscada y entregada a los colonos. O sea que los palestinos por eso tienen un nivel, digamos, de enseñanza y de educación más alto de todo el Oriente Medio, incluso del mundo, porque era la única salida que tenían que demostrar a los países árabes que son necesarios como profesores, como médicos, como abogados, como cualquier otra cosa. Y así sobrevivían los palestinos, un poco con las familias reunidas que hacían a uno, y uno que tenía que ir a financiar a otros de la familia para que puedan sobrevivir a digamos, a esta persecución total. Jalil, un poco me recuerdas con el tema migratorio, por ejemplo, ahora, ¿no? Cómo alguien de la familia sale fuera para poder, digamos, echar una mano y que las familias salgan después y con la ayuda del exterior, ¿no? Sí, eso es exactamente, es lo mismo, pero en vez de venir a trabajar, venía a hacer una carrera y volvía al mundo árabe, volvía a los países árabes porque están en fase de desarrollo, que tenían el petróleo ya, digamos, había una posibilidad de hacer proyectos, y entonces trabajaban. Kuwait lo levantaron los palestinos, Emiratos Árabes, todos esos países del mundo, digamos, petrolero, se lo levantaron los palestinos. Eran un poco el punto de lanza de ese desarrollo, y luego desgraciadamente muchos de ellos, cuando hicieron a su propia gente, muchos palestinos fueron digamos apartados otra vez y volviendo a los campos de refugiados. En el Líbano hay más de 600.000 palestinos que viven en campos de refugiados que les tienen prohibido aparcar casi 70 profesiones, y cada vez pues se desplazan y cada vez mal viviendo en
unos campos de refugiados en los países árabes de alrededor, incluso perseguidos porque la influencia de Estados Unidos, de Occidente, y esto impone a los países árabes una política que van a, digamos, completar el genocidio del pueblo palestino. ¿Cómo se puede sobrevivir en un campo como este que está comentando de refugiados? Muy malamente, porque son barracas. Algunas se han establecido de alguna manera una especie de casas, pero que están rodeados también por donde están rodeados y malviven, de la manera de que muchos de ellos emigran a Estados Unidos, a otros países, para intentar pues sobrevivir a esa situación. Y sin embargo hay resoluciones sobre el derecho de retorno de las Naciones Unidas y ahora con la persecución de la UNRWA, que la única organismo internacional, digamos, pertenece a Estados Unidos, que daba cierto apoyo a los refugiados palestinos en alimentos, en enseñanza, en hospitales, ahora lo quieren acabar con el fin, quieren acabar con esa organización de la UNRWA con el fin de completar el cerco y obligar a los palestinos a desaparecer totalmente con esa estrategia, digamos, de genocidio en Gaza, y se completa con cortarles todo tipo de ayuda internacional con el fin de que desaparezcan totalmente. Jalil, hay una cosa que quizás sí se diferencia con respecto a otras, ¿no? Por ejemplo, de ver cómo... Sí, ver lo que vemos diariamente en las imágenes de televisión. Yo no sé hasta qué punto llegamos a un momento en que yo creo que llegamos a normalizar, no sé, este disparate, ¿no? Tan exagerado ver lo que vemos, ya es que es tremendo, ¿no? Pero acusar, por ejemplo, al tema del secretario general de la ONU, o que les da exactamente igual. O sea, hay cosas que este conflicto ha dado sobre la mesa que no se habían dado antes, y incluso con esas imágenes tan terroríficas que vemos todos los días. Nosotros lo sabemos, todo esto lo sabemos de antemano. Lo que pasa es que la gente, hasta que haya un río de sangre, o no se enteran. Todos los gobiernos lo saben, todos los organismos internacionales lo saben, pero lo relativizan porque Israel está por encima de la ley. ¿Por qué? ¿Por qué está encima de la ley? ¿Por qué los alemanes, por ejemplo, se alinean con Israel y desde que terminó la Guerra Mundial, que Israel no existía, entonces siguen pagándoles por la culpa de un tarao como Hitler? Y que los palestinos actualmente sufren un genocidio de igual modo, y ni siquiera los alemanes tratan igual a los palestinos que están sufriendo. Es que eso es tremendo. La acusación la tienen preparada. Cualquiera que se pone al Estado de Israel o a la colonización de Israel le llaman antisemita. Una cosa que no se sabe ni lo que es, porque los palestinos o los árabes son tan semitas como los pocos israelíes o pocos judíos que quedan en el mundo que son semitas. Porque los judíos actuales ni siquiera son semitas. Proceden de Centro Europa, proceden de una ex república soviética que se formó hace ya más de 2 siglos, y se convirtieron todos al judaísmo porque su rey se decidió convertirse al judaísmo. Y eso es lo que hay. No hay ni siquiera los judíos que se dicen que son semitas, no son semitas, son antisemitas, porque se hizo incluso estudio genético para ver quién es el semita en Palestina, y muy pocos judíos resultaron semitas. Y entre los palestinos resultó ser mucho más el porcentaje de procedencia, según los estudios, digamos, científicos, son más semitas que los propios que dicen que son semitas y que acusan a los demás de antisemitismo. ¿Por qué? Porque la guerra mundial ellos siguen metiéndolo, siguen haciendo un negocio con el holocausto. Claro. Y siguen viviendo de unas persecuciones, porque siempre decimos nosotros estamos contra los nazis, estamos contra eso, pero también han muerto multitudes de nacionalidades de otros mundos, murieron gitanos, negros, hay genocidios en Gaza, en África, que todavía están reclamando, y eso cometidos por belgas, por alemanes, por ingleses,
y sin embargo estos no se reconocen siquiera. Jalil, explícanos lo del tema de Hamas. Se dice que Hamas fue creado por los propios israelíes. ¿Cómo es la historia? Bueno, la historia empezó en 1987 con la formación de una organización... Perdón, en 1987. 1987, o sea que Hamas es producto y no es la causante de nada, sino en el 87 pero Hamas, porque había organizaciones palestinas como el Frente Popular, el Frente Democrático, Al-Fatah y otras organizaciones palestinas de resistencia. Pero Hamas se creó como un movimiento, digamos, de tendencia islámica con el fin también de completar un poco la resistencia palestina con el lado musulmán. En principio es cierto que fue tener apoyos de Israel con el fin de crear conflictos entre palestinos, organizaciones palestinas compitiendo entre ellas, olvidando su verdadero enemigo. Y entonces Hamas, claro, ellos aprovecharon esa situación y se hizo mucho más fuerte. Hasta 2007 Hamas pudo ganar las elecciones en Palestina. Elecciones libres, elecciones, digamos, reconocidas por observadores de todo el mundo. Sí. Sin embargo, Israel se negó a aceptar este resultado y metió a todos los representantes que ganaron las elecciones en la cárcel. O sea que ese es como, perdonen la palabra, este es un hijo de puta, pero es mi hijo de puta, o sea que... Claro, porque, claro, o sea, sí. Esto es lo que decía Churchill, o sea que... de manera me gusta esa definición, está bueno. Sí. Por eso te digo que eso clama al cielo, vamos, clama al cielo. Si te haces tú unas elecciones para que pueda haya una unidad palestina, después de Oslo, después de los acuerdos de Oslo, que haces unas elecciones a ver quién puede formar un gobierno en Palestina y gana Hamas. Sin embargo, le quitan y dicen no, Hamas. Eso pasó también pero Jalil, una cosa, pero si jamás estás comentando que había sido en un principio apoyado por ellos mismos, pues si ellos mismos habían logrado después esas elecciones en base a ¿cómo es que no aceptan eso? Deberían haberlo aceptado, ¿no? No, ya, porque Hamas se maniobraba. Hamas también no era partidario de la existencia del Estado colonial israelí. Vale. Hamas recibió esa ayuda, pero era y sigue siendo un movimiento de resistencia. Un movimiento de resistencia. En principio, a lo mejor se benefició de alguna manera, pero que no eran agentes del sionismo. No se puede decir esto, sino aprovecharon de esto y la competencia pues les benefició a ellos, pero que ellos son resistencia tan honrada como cualquier otra organización palestina. Y sin embargo también la caída en desgracia de Al-Fatah al firmar los acuerdos de Oslo y creer en las promesas de Estados Unidos, las promesas de Occidente que van a crear dos estados, y se cayó en lo más absurdo, negociando con Israel y creando un cuerpo de policías en Cisjordania que eran un poco para la coordinación en seguridad con el Estado ocupante. Territorio ocupado, hay policías que cooperan con el ocupante. Eso ya hizo que perder todo tipo de apoyo a las a los firmantes de los acuerdos de Oslo. La teoría de los estados, ¿cómo lo ves? Yo lo veo bastante mal. Vale. ¿Por qué? Porque hay 600.000 colonos judíos sionistas en territorio, en Cisjordania. Esos 600.000 ocupan además están situados en zonas estratégicas, en zonas de alta montaña, y se controlan todo el territorio. Israel no está interesada en ninguna solución. Israel lo que pretende es hacerse valer para seguir desempeñando la función de una base occidental en la zona, y incluso no tiene constitución, y ante el Knesset tienen un plan de que el gran Israel que va desde el Nilo hasta el Éufrates, eso bajo control de sionistas de Israel con apoyo del mundo occidental, digamos colonial occidental. Yo no digo que todos los países de Occidente ni los pueblos de Occidente, yo tengo que
agradecer a toda la gente que sale en las manifestaciones a ver denunciando todo ese tipo de genocidio, y tengo que agradecer a algunos gobiernos incluso pues se han negado a aceptar una demanda de Estados Unidos de bloquear la UNRWA simplemente por una acusación de servicio de inteligencia israelí, porque había unos cuantos que trabajaban, son palestinos, trabajaban en la UNRWA y que dieron cobertura a Hamas. Eso es absurdo, porque el pueblo palestino está ocupado y tú trabajas en una empresa, la empresa no te puede controlar lo que haces después de terminar tu trabajo. Eso es absurdo. Jalil, y cuando se ha dicho que el Mossad sabía, el servicio secreto israelí sabía que en fin, con la estructura que tiene, tendría que haber sabido el tema del atentado contra los Hamas. Sí. Bueno, estos son teorías. Yo no me puedo apuntar en un lado o en otro. Puede que hayan dicho esto para completar su plan de genocidio contra los palestinos. Puede ser. ¿Por qué no? Porque ellos tienen continuamente aviones de reconocimiento, drones. Esto es el mejor servicio de inteligencia del mundo, que controla un territorio que es Gaza. Son 365 kilómetros, por mar, por tierra, por aire lo controlan. Solo hay un paso hacia Egipto y lo controlan también ellos, el paso de Rafah. Y o ellos se han pensado que ya los palestinos no son capaces de hacer absolutamente nada porque ya les falta la comida, o es que ellos lo sabían y dejaban que se hiciera. Mira, y cuando se les culpa a ustedes y le dicen, no, esto está ocurriendo porque los palestinos atacaron con Hamas y fueron los causantes primero. Sí, pero es que el derecho del pueblo ocupado a defenderse es un derecho reconocido internacionalmente. Es un territorio ocupado y por lo tanto el país o el pueblo ocupado tiene derecho de defenderse. Eso es una resistencia ante la ocupación. Si no existiera ocupación, no existiría ni Hamas ni existiría ninguna organización. Claro, pero sí, no, pero claro, pero da la impresión de que se empieza, digamos, a contabilizar la carrera a partir de ese momento, pero no se está mirando hacia atrás, no se mira hacia atrás de la realidad que se vivía, ¿no? Claro, que ponen el contador a cero donde ellos quieran. Claro. Entonces empiezan a hacer como la propaganda, como todos los medios de comunicación. Yo es que dejé de ver televisión española y todas las televisiones. ¿Por qué? Porque hacen una información sesgada, información que reciben de países de países coloniales y lo cortan y pegan. Nunca se pretenden profundizar. Se hablan de las víctimas, digamos, de israelíes, que la mayoría de la población israelí son miembros del ejército de ocupación en Palestina, o sea que eso no tenemos que olvidar, y que han ido a hacer ahí una concentración de música en las fronteras donde hay un pueblo que tiene hambre y que se están provocando continuamente. Han bombardeado a Gaza más de 5 o 6 veces. Cada 2 años le han matado a un montón de gazatíes y siguen manteniendo ese bloque total contra la población de Gaza, que no puede ni moverse de un lado a otro. Y luego dicen que tienen que ser o morir, o sea, en la paz de los cementerios, o ser esclavos y callarse. Eso es lo que nos piden a los palestinos. Entonces ponen el contador a cero y dicen que eso empezó el 7 de octubre. Pero por eso yo al principio te dije que eso no empezó el 7 de octubre, ni siquiera en el 48. Eso empezó con el 1895, que formó el movimiento sionista. ¿Por qué somos una sociedad tan hipócrita, Jalil? Y miramos el conflicto palestino, que hemos nacido con él, en fin, todo esto, yo creo que al final lo hemos normalizado todo, pero por ejemplo, comparamos, que te digo yo, si ahora comparamos por ejemplo Ucrania y Palestina, pues no sé por qué no se mira igual, porque ustedes se han sentido solos, se han sentido marginados, claro. El mundo les ha dado la espalda totalmente. Sí, nos sentimos injustamente tratados, comparando, digamos, lo que pasa en otros países, pero el hombre occidental, digamos, los filósofos, incluso la propia filosofía occidental, que habla de una civilización humana, moderna y no sé qué, solo se refieren al hombre blanco.
no se refieren, porque nosotros para ellos somos animales. Solo el hombre blanco. ¿Por qué se pusieron contra Hitler? Porque cometió la torpeza de matar al hombre blanco. Si hubiesen matado a africanos o árabes o gitanos, no habrían impuesto. Pero al matar judíos ya él se ha puesto un poco en el disparadero de otros países, porque ellos para nosotros, incluso la propia filosofía occidental, somos seres de segunda clase, vivimos porque tiene que existir en el mundo otra gente. Por eso es el trato que se ha dado a los refugiados y a la guerra de Ucrania, y el trato que está dando, y en una semana solo se han matado en Palestina más que todo lo que se han muerto en Ucrania. Es que eso lo ves y te cae el alma al cielo. ¿De qué somos nosotros? Oye, lo que estás diciendo es tremendo. Es decir, estás planteando prácticamente, es decir, que en el blanco, o sea, porque somos blancos. Ya está. ¿Sabes? Ya está, así de sencillo. Blancos y digamos, sí, de cultura judeo-cristiana. Claro. Entonces los demás, como no lo son, pues estos son de segunda clase. ¿Y por qué el genocidio de los indios? Yo siempre comparo lo que me estaba recordando eso. Me estabas recordando eso. ¿Sí? Claro, lo que pasó en las Américas con lo que está pasando en Palestina. Ellos acabaron con el indio de América Latina, crearon un estado. Los primeros que fueron ahí son aventureros y gente que salió de la cárcel y fueron a las Américas. Y los primeros que vinieron a Palestina son gente desalmada que venían de otros países y vinieron a Palestina. Es el mismo proceso, pero que los palestinos se niegan a morir, se niegan a diluirse, se niegan a reconocer que ya no son nadie como podían. Y también los indios se negaron, pero les metieron el whisky, les metieron la droga, hasta que les domesticaron y les mataron a todos, millones y acabaron en reservas, sí. Claro, acabaron en reservas. Eso es lo que quieren, crear palestinos en reservas, bajo control, digamos en núcleos, en guetos, bajo control del ejército sionista. Tremendo. Jalil, ¿cómo ves tú que estás ahí a última hora de todo, cómo crees tú que va? Yo te voy a llamar dentro de un tiempo para que me vayas comentando, si te parece. Muy bien, cuando quieras. Sí, pero dime cómo estás en ese día a día, cómo lo ves ahora, cómo no sé. La verdad que Israel ha ido empujando a toda la población de Gaza del norte al sur. Le ha ido empujándoles, digamos ahora en Khan Yunis, ahora están en Rafah, para empujarles hacia la frontera de Egipto, y para que ellos mismos rompan la frontera y se diluyen en el Sinaí. El plan era ese. El plan era expulsar a todos los gazatíes hacia el Sinaí, pero Egipto se negó. Y incluso negociaron perdonar la deuda de Egipto a cambio de recibir a 2,3 millones de gazatíes en el Sinaí. Pero Egipto se pensó de que cómo podemos mantener nosotros a casi 2,5 millones de palestinos en nuestro territorio. Y ese plan se malogró. Pero la intención era esa. Y ahora están empujando a todos los gazatíes del norte hacia el sur y del sur hacia la frontera de Egipto, con el fin de que los palestinos ya no pueden aguantar más ese hambre, esa falta de medicinas, esa falta de todo, esa persecución, ese bombardeo diario. Todos los días mueren más de 200 palestinos. El 70% de ellos son entre mujeres y niños. O sea que empujarles hacia ahora están a una ratonera, ¿no? Ahora están atacando a Rafah con el fin de empujarles hacia el Sinaí. Tremendo. Jalil, caminando hacia una auténtica ratonera. Mira, te llamo dentro de un tiempillo y seguimos hablando del asunto, ¿te parece?
Cuando quieras, a tu disposición, y muchas gracias por la oportunidad que me brindan para por lo menos comunicar en nuestra situación, que es tremenda y que es incomprensible, y que los medios de comunicación, y grandes medios de comunicación, siempre lo plantean como una guerra. Eso no es una guerra, eso es un genocidio, y el genocidio está clarísimo. Incluso la Corte de Justicia ha aceptado la denominación de genocidio, y sin embargo Israel sigue matando. Tremendo, tremendo. Bueno, Jalil, pues nada, ¿qué te diga? Habrá que sacar fuerzas donde sea para continuar. Gracias. Desde luego, muchas gracias. Adiós, adiós, chao, chao. Adiós, adiós.